de Balboa, de Vasco Núñez de Balboa, quien un año antes, en 1513, había tenido la ocurrencia de enviar una carta al rey Fernando contándole que allí, en el Darién, los ríos son de oro, fulguran los tejados de las casas y los indios tan siquiera se molestan en guardar los lingotes de tantos que poseen. Se trataba, por otro lado, del carácter de Balboa, un tanto fanfarrón y bastante temerario. Se le fue la cabeza mientras escribía y, digamos, exageró. Y a partir de ahí nos van a contar, en este libro que tenemos entre manos, la travesía que realizan para atravesar el Darién y la conquista del Imperio Inca. De hecho, el libro se llama Pizarro y la conquista del Imperio Inca. Y tenemos con nosotros a su autor, Albert Vázquez. Hola, Albert, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Que se cuenta una enorme aventura maravillosa y se habla de un personaje espectacular, ¿no? Francisco Pizarro. Pues sí, yo creo que es uno de los 2 o 3 personajes más importantes de la historia de España, ¿no? Sus acciones influyen de forma determinante sobre millones de personas. Todo el continente sudamericano que hoy en día habla español lo hace por él. Uh-huh. Hablas de la travesía del Darién. Yo recordaba leyendo el libro a esta gente que decía que lo de la conquista de América fue incluso mucho más extraordinario que la llegada a la Luna, ¿no? Porque para aquella gente era como si fueran extraterrestres, ¿no? Una tierra que no conocían, toda llena de peligros, un sitio a los que no estaban acostumbrados. De hecho, bueno, claro, Pizarro, extremeño de Trujillo, era de tierra adentro, de una tierra muy, muy distinta, ¿no? O sea, fue una proeza extraordinaria. Sí. Por seguir con el símil, es como si fuesen a la Luna y después volviesen a ir a la Luna y después a otra Luna todavía más estrambótica y así sucesivamente, ¿no? Hay que tener en cuenta que ya solamente desembarcar primero en el Caribe ya es algo, bueno, pues eso, ya es ir a la Luna para estos hombres. Pero es que la aventura de Francisco Pizarro y los hombres que siguen con él es constantemente alucinante, ¿no? Por decirlo de alguna forma, porque hay que tener en cuenta que ellos conquistan el Perú y atraviesan los Andes, es decir, van caminando, porque no todo el mundo tiene caballo, van caminando, van primero en barco y luego caminando por los Andes, encontrándose a los incas que bueno, que son unas gentes que viven allí, pero que ellos no tienen noticia ni del paisaje, ni de la geografía, ni de las gentes, o sea, van improvisando. Uh-huh. Sí, sí, además están en un entorno completamente distinto al que conocían, ¿no? Aquel sitio al entorno del que procedían ellos, ¿no? Hablas de Pizarro como una persona, claro, tremendamente osada, o sea, muy valiente, ¿no? Y muy más listo que inteligente, ¿no? O sea, Francisco Pizarro era un tipo que no sabía leer ni escribir, pero que, digamos, era muy vivo, ¿no? Le describes como una persona muy viva. Sí, el hecho de que no sepa escribir para mí no es relevante en absoluto. Un hombre que es tonto no hace lo que hace Francisco Pizarro, pues porque no me entra en la cabeza. O sea, no, ¿cómo se pone uno a conquistar un continente si no tiene 2 dedos de frente? Eso no puede ser. Yo creo que es una persona importante, centrada, lista y también inteligente, que aprende muchísimo. Pizarro es un hombre que empieza desde cero, que cuando llega a América, al continente americano, participa en el descubrimiento del Océano Pacífico junto a Vasco Núñez de Balboa. Entonces es un subalterno, es un capitán de él, y va creciendo como figura, como personaje y como conquistador. Entonces todo este crecimiento personal no es propio de alguien que no es listo, ¿no? Él lo es y es testarudo, tiene una personalidad muy testaruda, muy cabezona, mi objetivo es el que es y lo voy a conseguir como sea, y si no me muero. Pero porque realmente, o sea, no es una exageración, realmente él y los que están con él piensan así. O sea, o lo conseguimos o nos hacemos ricos y fundamos una gobernación, un lugar que emule lo que yo vi en mi Extremadura natal, pero que a mí me estuvo negado, o consigo eso o me muero. Entonces, esa es la personalidad de estos hombres. Uh-huh. Sí, claro, ya he leído el principio del libro.
iban todos cegados por el oro, ¿no? O sea, todos buscaban la riqueza y el salir de unas condiciones terribles en las que estaban ellos, ¿no? Sí, buscan la riqueza y la fama, lo que ellos llaman la fama, que es la popularidad y también el pasar a la posteridad como hombres importantes. Ellos no son pobretones de nacimiento, no son la última clase social, no son el eslabón más bajo de la sociedad, sino que muchos son hidalgos, aunque eso no significa nada. Son baja nobleza, muchos de ellos, pero Sí. que porque son los hijos segundos, o sea, tienen un hermano mayor, no van a recibir nada. Y ellos lo que quieren es eso que les ha sido negado por la suerte o por el azar en su lugar natal, lo quieren reproducir en América. Entonces están obsesionados con conseguir cosas, ¿no? Con conseguir posición y riqueza, y por eso no cejan en su empeño. Sí, sí. No puedo evitar, al ver, preguntarte, venimos, claro, el Día de la Hispanidad, ¿no? Tan controvertido, hemos comenzado hoy el programa leyendo todas las formas distintas en las que se refieren o sea, la que celebran este día en toda Latinoamérica, ¿no? El Día de la Interculturalidad, la Plurinacionalidad, Día de la Resistencia Indígena, en fin, bueno, un montón de cosas. Y es un viaje, o sea, es un debate bastante viejísimo ya, y a nosotros nos parece muy rancio el tema de juzgar a los conquistadores, el llamarles de todo y tal, ¿no? Pero ha habido una polémica con un blog que se llama Saldremos Mejores, no sé si te ha llegado, en el que dice, pues eso, que los extremeños que fueron, no sé, dicen un montón de cosas, y los cojonazos, no sé qué y tal, le fueron a exterminar a indígenas y no sé cuántos, ¿no? Y no me resisto a preguntarte por eso, ¿no? O sea, porque aquí somos muy combativos con esta idea tan ignorante de juzgar lo de hace siglos con ojos de 2022 y además juzgarlo a la ligera, ¿no? Y además el hecho de cebarse con los españoles que fueron a América sin hablar de todo lo demás que ha pasado en el mundo, sin hablar de lo que hicieron los anglosajones con los indios, lo que hicieron los romanos en toda Europa, los franceses, en fin, quiero decir que el mundo se ha escrito así, ¿no? Bueno, es una reflexión un poco larga, pero me gustaría que tú nos contaras cómo lo ves todo esto. Sí, la menor duda me molesta muchísimo que a los españoles del siglo XVI se les pongan una serie de condiciones que no se les pone a nadie. Roma invadió todos los países del Mediterráneo utilizando sus legiones para ello. Es Roma quien mata ni más ni menos que a Jesús de Nazaret, que es la piedra angular de la civilización occidental, y nadie tiene ningún problema con Roma. A todo el mundo le gusta Roma. Los romanos nos caen bien. Incluso los personajes más tenebrosos del mundo romano nos caen bien. Los piratas ingleses y holandeses que en el Caribe atacan todo lo que se mueve, también nos parecen bien. Y los piratas son violadores, saqueadores y ladrones, principalmente de españoles, porque claro, eso no sale en las películas, o sale de forma difusa, pero los dueños del Caribe son los españoles, y los piratas violan y roban a españoles, y no nos parece especialmente mal. Y llegan los carnavales y cualquiera de nosotros disfraza al crío o a la cría de pirata y va bien majo, ¿no?, por la calle. Y así se pueden poner mil ejemplos. Hay series de vikingos que a nadie le molestan. Los vikingos son saqueadores y violadores. Es una sociedad parasitaria. Pues bueno, y se hacen series y nadie se hace grandes preguntas. Entonces, ¿por qué en torno a los españoles existe esa constante necesidad de decir, bueno, pero ojo, hombre, yo puedo entender, si es verdad que los primeros hombres hacen la guerra. Yo no lo oculto, yo lo escribo en mi novela. Claro que hacen la guerra. Y Francisco Pizarro y los que van son guerreros, son luchadores. Pero después de ellos llegan los humanistas, llegan los frailes, llegan las imprentas, llegan las universidades. Entonces, ¿cómo se me puede a mí decir que el reproche a los españoles del siglo XVI tiene que ser superior a cualquier otro reproche? Bueno, pues no. Un poco de contexto, por favor. Sí, veo que en eso estamos de acuerdo. ¿Y tienes alguna respuesta a esa pregunta? Porque justo es la pregunta que te iba a hacer. ¿Por qué? ¿Por qué solo tienen leyenda negra los españoles que fueron a la conquista y nadie más?
porque nosotros, el objeto de la leyenda negra nos la hemos tragado de pe a pa. Nosotros estamos convencidos de que fuimos malvadísimos. Y bueno, pues con eso tenemos que lidiar. En los países, en algunos países de Hispanoamérica, pues también se han creído su propia milonga, ¿no? Yo veo con infinita sorpresa cómo hombres o mujeres con nombre y apellidos españoles y con un aspecto de hombres o mujeres blancos se identifican de una forma sin ningún tipo de vergüenza con el indigenismo, ¿no? Si tú indígena no tienes nada, tú eres un descendiente de europeos. Entonces, en fin, no sé, o argumentamelo, porque claro, lo que yo no puedo admitir es que se diga que aquello era el paraíso en la tierra, ¿no? Prácticamente todo el mundo era Adán y Eva viviendo en un estado de absoluta, no sé, bondad y felicidad. Mira, cuando Francisco Pizarro llega a los Andes, se encuentra una guerra civil entre incas. Hay dos hermanos, Atahualpa y Huáscar, que a la muerte de su padre, que era el inca, el rey, el emperador, se enzarzan entre ellos en una guerra en la que mueren decenas de miles de personas, porque sus ejércitos son de decenas de miles de personas que los lanzan los unos contra los otros. Y esa es la realidad. Esa es la realidad del continente, de lo que hoy en día es Ecuador y Perú. Si vamos a México, bueno, pues en México lo mismo. O sea, en México los españoles, Hernán Cortés se alía con las gentes de allí, porque son cuatro gatos, ellos no son capaces de por sí mismos vencer a nadie, ¿no? Quiero decir que la realidad prehispánica es muy compleja como para liquidar no eso, sino cuando sale Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, diciendo que los españoles pidan perdón, habría que decirle, tú estás hablando de hace 6 siglos, ¿por qué no bajas un poquito al sur, a Oaxaca o a Chiapas, y ves cómo están los indígenas de 2022, con mucha culpa de dirigentes como tú, ¿no? O sea, están diciendo que pidamos disculpas por lo de hace 6 siglos, y no están viendo cómo tratan a los indígenas ahora, la gente que está viva, con la que pueden realmente hacer algo, ¿no? Bueno, sí, este tema, Albert, ya sabes que nos apasiona y nos enerva, como puedes comprobar. El libro es Pizarro y la conquista del Imperio Inca, está súper bien escrito, es entretenidísimo, es además un libro de aventuras espectacular. Albert, muchísimas gracias, un saludo. Muchas gracias, un saludo. Buen día.